Bueno, pero vamos a hablar de esta designación del Papa del nuevo arzobispo de Buenos Aires en reemplazo de Mario Poli, que ayer ofició su último Te Deum, y estamos ya conectados con Sergio Rubín. Hola Sergio, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero muy buenos días. Bueno, sí, lo primero que tenemos que decir, utilizando una expresión, lo que tenemos algunos años, es que con esta designación el Papa Francisco rompió el PRODE. Así se decía cuando ocurría alguna serie de resultados insólitos. Bueno, aquí no diría insólito, diría que era algo inesperado, totalmente inesperado, porque no figuraba digamos, entre los candidatos que se estaban barajando para suceder a Mario Poli en el Arzobispado de Buenos Aires, que es la principal jurisdicción eclesiástica argentina, es además un lugar, una sede cardenalicia habitualmente, cardenal primado de la Argentina, o sea, es un puesto realmente muy importante. Bueno, el Papa decidió designar a alguien que tiene trayectoria en villas de emergencia, lo que podríamos decir que es un ex cura villero, actualmente obispo de Río Gallegos, y de apenas 55 años, es muy joven para ser arzobispo de Buenos Aires. Él proviene de la diócesis de San Isidro, aquí en el Gran Buenos Aires, fue párroco de la populosa y emblemática, diría yo, Villa de la Cava, de la Cava, también estuvo en otros asentamientos, fue obispo auxiliar de Lomas de Zamora después y finalmente ahora obispo de Río Gallegos. Sí, los escucho. ¿Cómo estás, Gonzalo? Así te saluda. Che, estaba viendo ahí en la historia del futuro o ya nuevo arzobispo de Buenos Aires, vivió en una casilla con techo de chapa en la Cava, digamos, un cura villero, digamos, de los que sí vive con los pies en el barro, ¿no? Sí, un hombre realmente de mucho compromiso, sí, ahí ha estado, pero no, digamos, es abogado también, tiene 2 licenciaturas en teología y en derecho canónico, una con estudios en Roma, o sea, es una persona además formada, ¿no es cierto? Te diría que tiene un perfil bastante... Hay acá un poco también de este Bergoglio que juega la pelota al fleje, ¿no? Digo que no anda en el papamóvil muchas veces, que usa vehículos comunes y corrientes, que acepta un mate de una persona al costado del camino, que pide que hagamos lío, que denuncia los abusos y desórdenes dentro de la iglesia, en nombrar al frente, como vos contabas, de la arquidiócesis más importante de la Argentina, a una persona con un perfil social muy grande en un país con el 54% como mínimo o 61% como máximo de pibes y pibas pobres, ¿no? Digo, es un gesto muy interesante también como papa. Sí, claro, porque tiene un perfil social pero muy claro y además ha dicho cosas fuertes, ¿no? Incluso después de las PASO, de las últimas PASO de hace 2 años, dijo que los políticos estaban un poco sordos y no escuchaban los reclamos de la gente y se vacunaban ellos primero y hacían fiestas y todo lo demás. Ha tenido declaraciones muy fuertes, es un hombre sin pelos en la lengua, así que yo creo que va a sacudir bastante el tablero, levanta el perfil de la iglesia. Recordemos que venimos de una iglesia de los últimos años con un perfil bastante bajo, yo me atrevería a decir públicamente bastante apocada, ¿no es cierto? Esto ha llevado a decir, pero ¿por qué no habla más la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Le gusta este tipo de gobierno peronista? Bueno, yo creo que había mucho detrás, una falta de coraje, de hablar más claro, de hablar con más firmeza. Y bueno, y acá ha elegido un obispo justamente que parece por lo menos que tiene esos antecedentes de hablar mucho más claro e ir al punto y estar cercano, como bien dice Gonzalo, a mucha gente que está sufriendo en un país con 7 de cada 10 chicos en la pobreza, como recordaba ayer el cardenal Poli. Sí, te escucho. A propósito de lo que estabas diciendo, bueno, 2 cuestiones. Primero, la formalidad, ¿cómo es, no? De asunción, o el nombramiento ya implica que se instala y toma posesión del cargo, eso por un lado, pero por el otro, nombrabas a Poli, hace un ratito repasábamos el discurso, lo escuchábamos incluso, y qué apreciación, qué mirada tenés respecto de lo que fue el mensaje, ¿no? Porque decíamos, el número lo sabíamos todos, veníamos hablando de la pobreza, de los chicos en esta situación, muchos en una gran mayoría con problemas alimenticios directos, y este mensaje de la iglesia frente nada menos que al presidente. Sí, es verdad. Recordemos que Poli ya había renunciado en noviembre por llegar a la edad límite de los 75 años y no tenía una muy buena relación con Bergoglio en el último tiempo, no se demoró mucho
poco más de 6 meses para la designación. De todas maneras, ayer sí insistió en lo que los obispos vienen señalando, un comunicado hace poco también de todos los obispos del país. Este tema es impresionante, ¿no? De la pobreza. El Papa en enero había hablado de cómo había crecido la pobreza y de la alta inflación. Es decir, es algo que, digamos, es por demás evidente, ¿no? Y la Iglesia vuelve a cargar sobre esto y pide que, por favor, en algún momento, quizás no ahora, porque están todos en campaña y están todos peleados, bueno, todo lo que pasa, aún dentro de los propios espacios políticos, pero en algún momento, esto es lo que viene diciendo la Iglesia, no de ahora, desde 2001, en algún momento los políticos se van a tener que poner de acuerdo y llegar a algunos consensos, es decir, 4 o 5 leyes fundamentales para afrontar los graves problemas de un país que está en caída libre. Es un país que está en caída libre, no solo en la pobreza, institucionalmente también lo está. Entonces digo, hace falta la educación, la seguridad, es decir, y esto es lo que está tratando la Iglesia, de un poco de que se tome esta conciencia en algún momento, si no es, digamos, por virtud, que se lo haga por el temor a una situación que es cada vez peor. Y no se trata de ser aquí, digamos, exagerar las cuestiones, pero evidentemente el país está muy mal y la dirigencia no parece terminar de entender que hace falta llegar a algunos acuerdos y ir por un poco por encima de la grieta. Ayer lo de Cristina fue increíble, ¿no? Ella parece que no es la primera que no recibe este mensaje y sigue insistiendo con el pasado y sigue insistiendo con la confrontación. Ayer en el escenario estaba Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, y el flamante arzobispo de Buenos Aires fue arzobispo de Río Gallegos, ¿no? ¿Qué experiencia tuvo el nuevo arzobispo durante su tiempo en la provincia, ¿no? De la gesta de Néstor, Cristina y en este momento Alicia Kirchner. Sí, no tuvo una gran vinculación con el poder político, digamos. No se le conoce, digamos, un gran acercamiento a Alicia o al poder de turno allí. Ahora, si vos me preguntás de algún tipo, más allá de, digamos, decía recién, la dura crítica que le hizo al gobierno por su actuación en la pandemia, yo tendría que escudriñar ahora algún antecedente de algo que haya dicho sobre Alicia, sobre el gobierno de la provincia, pero claramente, digamos, insisto, a nivel del gobierno nacional y su actuación durante la pandemia, claramente ha sido muy crítico y le ha reclamado humildad. Hay una foto de él que aparece con un hisopo gigante, y dice, por favor, que los políticos se limpien los oídos, se destapen los oídos y escuchen a la gente y sus necesidades. O sea, ha sido por demás gráfico, ¿no? Gracias, Sergio.